Estaba tratando de poner alguna posición tipo importante, así como, ¿no? Hacer así, presentarme, ¿qué tal, cómo están? Soy Germán Fabier, esto es Blaster, gracias por estar acá, pero bueno, no lo voy a hacer, voy a ir directamente al meollo del asunto. La verdad que está buenísimo hablar sobre eventos esotéricos, sobre historias improbables y todo eso, pero hay un punto en el que hay ciertas cosas históricas en donde nos podemos acercar básicamente a lo que es una realidad aproximada. ¿Qué quiere decir esto? Elementos conducentes que, puestos en una tabla, como si fuera una tabla periódica, no nos van a dar una respuesta exacta, pero la conjunción de todos esos elementos sí nos puede dar respuestas aproximadas a algo. Esto no tiene nada que ver con la política, ni con la religión, ni con las creencias, ni con nada. Son hechos que son constatables bajo la normativa de diferentes escritores, analistas e investigadores. Nosotros sabemos, y varios, digamos, sabemos porque lo intuimos, que el nacionalsocialismo, desde que estuvo en el poder, tuvo la capacidad y el desarrollo cultural para investigar in situ determinadas facetas mitológicas que, bueno, vinieron planteando desde la oficina de, digamos, de conocimientos ancestrales que Heinrich Himmler creó en 1935, qué sé yo, múltiples digamos, expediciones que hicieron tanto a la India buscando cráneos y cosas para hacer mediciones, para entender por qué los arios tuvieron un nacimiento mucho más amplio que lo que se circunscribe a lo que sería la parte teutona, ¿no?, de su país, etc. También en eso podemos tener a la Thule, tenemos a Agartha, tenemos la lanza de Longinos, un montón de cosas como ha escrito Ravencroft en su momento, etc. Todo eso es la parte esotérica, pero nosotros sabemos que Argentina también fue un vínculo en su momento con estas corrientes alemanas y que tenemos muy cerca un continente que ellos le pusieron el ojo por determinadas cosas que ahora vamos a hablar con nuestro invitado. Estoy muy contento y ahora Seba va a abrir seguramente el plano. Estoy muy contento de estar con Oscar Martínez, un contacto muy interesante, es cartógrafo, es arquitecto, es también amigo de nuestro amigo de Human Etheric, Pablo Cano, y nada, recién estuve hablando con él y yo ya sé que este es un programa que tendría que durar 49 horas, pero bueno. Así que te agradezco mucho de que estés con nosotros hoy. Por favor. La verdad que en el término de un rato hablamos 3 millones de cosas. Lo prometido es deuda. Voy a hacer uso de mis facultades mentales para poder desarrollar todo lo que queremos hablar con él. Vamos a empezar por algo local. Uh-huh. ¿Es verdad que Anna Reich, la pilota oficial de Adolf Hitler, estuvo en Argentina en 1933? 33, sí. Ella viene acá en una misión teóricamente de climatológica para ver cómo estaba, cómo se comportaba el tipo de aeronave que estaba practicando como piloto de pruebas que era. Pero lo curioso es que es recibida como habían estado unos años antes, había estado acá el dirigible, el Zeppelin, atravesando los cielos de la ciudad de Buenos Aires. Y ella viene acá en el 33, pero el dato curioso es que va a una estancia ubicada en Cañuelas, estancia La Primavera, y ahí tiene una reunión. La estancia La Primavera es propiedad de la familia Bustillo, y ahí tiene una reunión con los 3 hermanos que nos van a marcar todo lo que vino después, en los años subsiguientes, que es José María Bustillo, era el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Ezequiel Bustillo era el presidente de Parques Nacionales, y Alejandro Bustillo era la mano de obra, digamos, la construcción de todo ese proyecto que venía por ejecución de los dos hermanos.
Hay que reconocer que Bustillo, el gran arquitecto, es el que hizo el Hotel Provincial en Mar del Plata, el casino, toda esa rambla, toda esa estructura, toda la obra que hizo después en la sede central del Banco Nación. Que todavía lo podemos ver, digamos. Que todavía lo podemos ver. Enfrente está la oficina de la CIDE con S y con no la S, sino con la CIDE creada por Perón. Creada por Perón en el 46 hasta el 55 estuvo la mano derecha de él. O sea, es un arquitecto muy prolífico, casi un clásico argentino, se puede considerar una capacidad constructiva impresionante. En Bariloche construyó la catedral, bueno, ampliaciones de las estaciones, escuelas, edificios públicos. ¿Podemos ver en la arquitectura de él algo de Albert Speer, digamos, del arquitecto si uno camina por los pasillos del Banco Nación, la sede del Banco Nación de Plaza de Mayo, uno se asombra de ver un paralelismo y unas imágenes exactamente muy parecidas, pero extremadamente muy parecidas a lo que era la Cancillería que fue demolida en Berlín, ¿no? El edificio de la sede política del partido. De donde volaron la svástica, que la hicieron tomada, claro. Bueno, de ahí, eso, claro, ese edificio que diseñado por Albert Speer, del cual Bustillo era un admirador. O sea, él cuando se crea, él se decide hacer su carrera en la vieja escuela de arquitectura de la Manzana de las Luces. Él egresa del Otto Kraus como constructor y después se dedica a estudiar la carrera de arquitectura. Hace un viaje no menor, bancado por Ernesto Tornquist, otro personaje también muy prolífico, muy allegado al partido, que es el que crea el Hotel Club de Sierra de la Ventana, ese hotel que a principios de siglo era una meca para los millonarios europeos que venían desde Europa a conocer lo que era esta zona. Recordemos que el Hotel Club de Sierra de la Ventana llegaba hasta incluso el ferrocarril, era un ferrocarril de trocha angosta que llegaba hasta las instalaciones del hotel. Era una zona esa donde no había nada, básicamente tenían los sistemas orográficos más altos de la provincia de Buenos Aires, o sea, el Cerro Tres Picos y el Napostá forman parte de lo que ahora es la estancia Funke, 15.000 hectáreas. Pero vino acá esta mujer que se supone, según lo que dijo el escritor italiano con nombre Patrick Burnside. Burnside, claro, sí. En su libro El escape de Adolfo, dice que ella fue, de alguna forma, una de las que se sospecha que lo trajo a Adolf a Argentina, que escapó de digamos, yo no sé, una de las teorías claro. es que no, está bien, se supone que vino en un submarino, pero que lo sacó de Berlín, tampoco. A mí me parece que él escapa 2 días antes de la última imagen que tiene pública, a lo que ella va a Berlín en un vuelo con un avión muy precario que no daba capacidad para volver con 4 personas mínimas. A mí me parece que ella va por orden justamente de Hitler, pero va a Berlín para cerciorarse de que el plan estaba cumpliéndose a la perfección. Evidentemente era un doble, y con la cantidad de cuerpos que había de berlineses muertos en las inmediaciones de la Cancillería, del edificio donde estaba el búnker, era muy fácil quemar un cuerpo, tirarle gasolina. Vos hablás de la teoría oficial del deceso, del suicidio del mandatario. No fue tal. Él escapa 3 días antes, cuando todavía no estaba tan cercado por las tropas soviéticas, de Berlín. A lo que fue ella, justamente fue para cerciorarse de que el doble, evidentemente, no era el verdadero Hitler, de que estuviese cumpliendo bien las órdenes estrictas que estaban, evidentemente. ¿Viste la foto rusa que era un cocinero? Que salió, que sí, acá encontramos a este chabón. Tenía varios dobles. Y tenía un bigotito que encima se lo hicieron. El plan fue pergeñado
por Martin Bormann, te estoy hablando casi 10 años antes. Ellos tenían muy aceitado todo el mecanismo de huida y no van a dejar hasta el último momento hacer estas cosas de manotazo de ahogado. Sobre todo, estamos hablando de un poder que tenían ellos tan poderoso, justamente, valga la redundancia, que realmente tenían accesos y salidas a cualquier lado. Él se va justamente por el norte de Europa, llega a la España de Franco por el País Vasco, del País Vasco se queda unos días estirando las piernas, qué sé yo, y se va después a Islas Canarias. En Islas Canarias están las bases de submarinos de mantenimiento, de submarinos clase 18, 19, 21 de largo alcance, y el convoy después emprende el viaje hasta Argentina. Lo que es preocupante y raro es que en el 43 los ingleses ya tenían una máquina Enigma que habían capturado de un submarino, de un U-Boot, en el Mar del Norte. Entonces, mucho de lo que aparece en la película Enigma, con la decodificación producto de una inteligencia británica nada más, es medio ficticio. Ellos ya tenían una máquina. Lo que pasa es que había de cómo se manejaban y se intercambiaban esos discos que eran variables día a día para la decodificación. Ellos ya sabían muchos de los mensajes, los ingleses digo, que ya de antemano sabían cuáles iban a ser los ataques y demás. Lo que pasa es que no podían estar a sobreaviso, porque si no los alemanes iban a saber, estos ya saben los plazos, o sea, incluso se hundieron muchos buques y fallecieron muchas cantidades de personas, sabiendo aún así de que el mensaje, para mantenerlo en el mayor secreto. Pero en el 43, el detalle que te quiero comentar es que hay un mensaje que manda el almirante Kaldenitz a la flota de submarinos alemanes, específicamente no a la armada, específicamente a la flota de submarinos alemanes, que dice: la flota de submarinos alemanes está orgullosa de haberle construido al Führer en un lugar inexpugnable, en un lugar recóndito del planeta, un Shangri-La. Shangri-La. Un oasis. Pero él pone Shangri-La. Y Shangri-La es un lugar mítico, paradisíaco, un lugar como un Edén, muy asociado al Himalaya o a esa cultura del Tíbet. Shangri-La. De hecho, hay una película, Shangri-La, que es un lugar donde hay un rey, y bueno, es un lugar donde reina la paz y demás. Es un lugar mítico. Es un lugar mítico, ponele, pero bueno, es muy curioso que el almirante Kaldenitz haya empleado ese término, Shangri-La. Y fortaleza inexpugnable. Eso claramente no es la zona de Nahuel Huapi, Bariloche, Inalco, que es la casa que le construye justamente Bustillo para un tal García Merú en los papeles, porque realmente es una casa que Bustillo, siendo un gran arquitecto, nunca haría una casa que esté orientada al sur. Y la estancia Inalco está netamente orientada a su fachada principal al sur. Pero vos, como arquitecto, vos decís que sería un error construir una casa orientada al sur. Claro, porque es una casa fría. ¿Y por qué lo harían? Porque Hitler era un apasionado del frío. Él tenía problemas de artritis y de reumatismo que, es más, muchos de las reuniones que la tenían en el edificio de la Cancillería las tenían en unas condiciones de frío extremo, y todas las visitas, incluso el nido de águilas, eso que está en Austria y arriba, que hay que subir por un ascensor y demás, es extremadamente frío. A él le encantaba el frío. Tenía un problema de, qué sé yo, respiración, no sé, bueno. De hecho, este emparentamiento que tiene él con el frío hace suponer de que la fortaleza inexpugnable no es tal. Yo la pude visitar en el 2014 en kayak, llegué. ¿Y dónde queda? ¿Dónde? Es pasando está sobre el Nahuel Huapi, pasando el río Correntoso, unos 2 kilómetros, en un lugar donde hay una pequeña entradita frente a 2 islotes que se llaman Las Mellizas. Ahí está la famosa y mítica estancia Inalco, que unas instalaciones demasiado
amplias. ¿Austeras son? No, Muy- todo lo contrario, no. Demasiado impresionantes para la época. Esa se construyó entre el 40 y el 43. Y con el estilo típico de arquitectura del Tirol, si se quiere, a dos aguas, mucha madera, piedra. Y bueno, atrás tiene una huerta en los planos originales, una huerta y animales también, para que tengan su reparo. Se trajo incluso 4 vacas de Suiza, especialmente. Recordemos que Hitler era vegetariano, no comía carne, y por eso es tan importante esta huerta que tiene al O sea, vos lo das al por oeste. sentado, digamos, en todo lo que vos leíste y investigaste, das por sentado que él estuvo acá. Sí, de hecho hay un periodista, Abel Basti, tiene publicados 9 libros al respecto, y él entrevistó a muchas personas que lo vieron incluso. Yo lo que no creo es que él haya estado permanentemente en Inalco. O sea, evidentemente, si bien había cierta complicidad entre los servicios de inteligencia estadounidenses, el reciente Estado israelí creado en el 48, ellos tenían posibilidad, aparte de haberse llevado a Eichmann, de haberse llevado incluso a la cabeza más visible de todo. Se habla mucho de Paraguay. Bueno, él, por eso te digo, él estuvo siempre en una triangulación, si se quiere, entre Patagonia, Paraguay, Córdoba, Misiones, se movía permanentemente. Pero la fortaleza inexpugnable, eso no es Inalco. Primero porque no es ninguna fortaleza, y aparte porque no es inexpugnable, uno puede llegar vía lacustre. Evidentemente la fortaleza inexpugnable me parece que está en otro lado. Vos te estás yendo más todavía al sur. ¿Hubo Canaris no tuvo algo que ver con eso? Bueno, Canaris, en realidad, él estuvo en la Primera Guerra Mundial. Él estaba a bordo de 2 buques de guerra y tuvieron un combate cerca de las Islas Malvinas. A él le llega el mensaje falso de que la flota inglesa, en las Islas Malvinas ocupadas, obviamente, por tropas británicas, habían desprotegido Puerto Stanley. Él va con sus 3 buques de guerra, reabastecidos en Chile con carbón mineral, eran buques a vapor, y él va, bueno, era el almirante Grasspiff, uno de los que después, el acorazado de Bolsillo, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, termina hundido frente a las costas de Montevideo. Canaris era oficial de uno de estos 3 buques que van a las Islas Malvinas pensando de que iban a estar desguarnecidas, cuando realmente le salen los ingleses, y un combate donde pierden la vida tanto el papá como el hijo, Bismarck, y bueno, se van, no, Bismarck no, Grasspiff, y se hunden los 3 buques. Este buque termina muy escoriado y termina en Chile. Por eso Canaris termina bajando en Patagonia, y hablaba muy bien la tonada chilena como la argentina. Él hablaba el alemán y el castellano impecablemente. Impecable. De hecho, Canaris es el doble agente, porque básicamente la no invasión, que nunca se produjo en Inglaterra, se produce por el freno que le da justamente Canaris. Canaris era un doble agente. Es el creador del servicio secreto de la Armada y el servicio secreto, en definitiva, alemán, pero era un doble agente. Y es un detalle no menor. La primera película que hacen los ingleses, recién terminado el conflicto, se llama Canaris. O sea, básicamente Le rindieron un homenaje. Obviamente, era un doble agente. Por eso termina un día antes de caer Berlín, y por orden expresa de Himmler, que nunca se lo fue de la simpatía, terminan por ahorcándolo. O sea, lo meten preso un mes antes, y un día antes o 2 días antes de caer Berlín, termina siendo ahorcado. Pero viste que pasó entre ellos, por ejemplo, Heydrich Himmler, Heydrich, perdón,
con el mismo Himmler, con el mismo Bormann, con Rudolf Hess. Entre ellos ninguno se bancaba. O sea, todos tenían sí, mucho ego, qué sé yo. Claro. Y todos querían congraciar a la cabeza visible que era el Tercer Reich. Pero sí. O sea, y muchos de los fracasos militares incluso están dados por esta falta de coordinación, si se quiere. Desde el viaje de Hess, que no estaba o aprobado o sí. En realidad, Hitler creo que no quería invadir, porque siempre esperaba de que... Pasa que al principio eran aliados, Inglaterra Obviamente. y Alemania. Y no se olviden que el rey de Inglaterra básicamente tenía vinculaciones con el ala nazi de la cosa. Lo que pasa que por eso después termina básicamente haciendo esta parodia de que se el canciller era un desastre. Wow. Sí, obviamente. Chamberlain, no me acuerdo cómo se llama. Sí, claro. Desastroso. Él vio venir unas nubes negras en el horizonte y no tuvo la suficiente premisa como para. Pero incluso con la invasión a Polonia, digo Hitler, con la invasión y con esta guerra relámpago que hizo, él pensaba de que no iba a prosperar tampoco, de que no iba a ser una contienda masiva como la que se transformó después. Y él no quería, o sí, hasta el último momento pensaba de que los ingleses iban a estar casi de su lado. Obviamente Churchill en esto tenía más que ver, y su futuro político y de salvaguarda del mundo libre básicamente lo llevó a tener una posición irreconciliable con la extrema derecha. Pero bueno, me parece que hubo muchas desinteligencias dentro del mismo partido, que básicamente no eran estrategas militares, ni mucho menos, eran políticos que tenían el futuro de Europa en sus manos. Sin embargo, toda esta gente tenía un lineamiento teutónico bastante potente, lo suficientemente potente como para también digamos, alentar la búsqueda de sus propias mitologías dentro del partido y dentro de sus posibilidades. Obvio, sí. Ellos tenían desde la esvástica, que es esa gamada que está muy presente en la cultura india, en monumentos antiquísimos. Al revés, ¿no? Ellos tienen las dos. La esvástica y la svástica. Las dos tienen, una que está para la izquierda y la otra para la derecha. Uno ve representaciones de Buda incluso, y uno dice, se asombra, y dice, uy, Dios, ¿qué pasó acá? Bueno, es más, en la estación Retiro del ferrocarril Mitre, uno ve los frisos que están y van a ver que tienen esa decoración, si se quiere, romana, o con esas coronas y esos ramos de laureles muy propios de la cultura romana, de la antigua Roma. Hay esvásticas en toda la parte del friso, de la estación Retiro. O sea, la esvástica estaba muy presente por la cultura y por esa cosa media ecléctica que había de principios de siglo. Lo que los tipos van a buscar es justamente esa reivindicación que se quiere. Recuerden que habían perdido la Primera Guerra Mundial. Entonces venían como buscando una reivindicación territorial incluso. Eran muy expansionistas la Europa de principios del siglo XX. Lebensraum. Claro, esa búsqueda de nuevos campos, y había una Europa que estaba muy sobrepoblada, estaban atravesando la Segunda Revolución Industrial. Entonces, estos territorios de ultramar que buscaban tanto Francia como con Indochina, como Japón, con la invención de... Creo que hay un celular que está... ¿Se escucha? ¿Se escucha? No hay problema. Bueno. Pará, una pregunta. Sí. Estábamos hablando de la esvástica. ¿Y qué pasa con...? Sí, querés agarrarlo, sí. Mientras yo te voy formulando. ¿Qué pasa con el...? No sé si seguramente vos, con todo lo que sabés, podés decirme alguna idea. El tema del sol negro. ¿Viste? El sol negro, el símbolo del sol negro. Sí. El sol negro es justamente, bueno, ahí hay que hablar un poquito, si me permiten,
de María Orsic. Sí. La idea es, mirá, estamos en la mitad del programa. Sí. Ya agotamos la vía oficial de las cosas normales. Ahora vamos a Blaster. A la parte más o menos esotérica de la cosa. Sí, porque quiero terminar en la Antártida, en Agartha, Sí. en el centro del mundo. Esto es muy curioso. A principios de siglo estaba muy común, y fíjate vos qué relaciones que hay entre lo que era las reuniones de mediums. Piensen ustedes que era una zona donde no había, obviamente, radio, estaba en sus orígenes, no había televisión, más que el juego de cartas y charlar en una tertulia no se podía hacer, y estaba muy en boga estas reuniones espiritistas. Piensen ustedes que Houdini, el gran mago, él como desmitificador de todas estas sesiones, que para él eran un fraude, evidentemente, él quería comunicarse con la madre muerta, y él, como buen mago y embaucador, si se quiere, él conocía los secretos, cómo hacer ilusionar a la gente, y él desmitificaba a todos estos mediums. O sea, de hecho, era una campaña que tenía, una cruzada que él se empecinaba. Pero para lo sitúo en contexto, porque era muy... Lo que pasaba en Estados Unidos pasaba también en Europa y pasaba en muchos lados. Entonces, en Europa, ¿qué pasaba? Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania pierde la guerra, y a fines del 19 hay una chica, María Orsic, incluso podemos tener puntos de desacuerdo, pero a los estándares actuales es una chica muy atractiva. Estamos hablando de 1919, ojos almendrados, pelo muy largo que le llegaba hasta pasando la cintura. Y ella, con esa capacidad que tenía de estar en trance y demás, recibía comunicaciones del sistema Aldebaran. Es un sistema que está alejadísimo años luz de nuestro sistema solar. Y en esas reuniones había grupos de empresarios alemanes importantes. Estaba Daimler, estaba Bayer de los laboratorios, estaba Von Krupp de las acerías. Bueno, gente muy de mucha guita. De mucha guita y mucho poder. En estas reuniones ella recibe mensajes y telepáticos y los transcribe en caracteres cuneiformes. Caracteres cuneiformes son los de Asiria y Caldea, esos caracteres justamente tallados, claro, eran unas arcillas. Claro, tablillas de arcilla fresca, y uno con una cuña daba estos caracteres y quedaban una muesca con medias como con forma de clavo. Ella recibía esa info. Y en esa info que recibía, detalladamente recibió los planes de hacer una nave extraterrestre de levitación. Estamos hablando de 1919. Esa información, obviamente, bancada por estos empresarios, que eran como acá o hoy en día un Elon Musk, si se quiere. Bueno, hicieron un prototipo. Acuérdense que esta es Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que sería la República de Weimar. Un esplendor que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda, tuvo un esplendor Alemania. Si se quiere, la época para circunscribirla, Bauhaus. O sea, toda esa cosa de Walter Gropius, esa escuela de diseño fantástica, tuvo un resurgir transitorio y momentáneo a Alemania. Cuando llegan los nazis al poder, obviamente se enteran de la actividad de este grupo, de esta sociedad Thule, de este sol negro, y decomisan toda la información y toda la información que habían tenido, incluso los planos para hacer estas aeronaves. La vinculación era muy exacta porque era muy estricta de que no tenía que hacerse masivo esto. Andás a ver si los mensajes eran estrictamente al grupo, y cuando los nazis toman el poder, al quedarse con esta información, hubo ahí una especie de roces que no estaban muy de acuerdo con esta información que salga del pequeño núcleo esotérico de esta sociedad. Una sociedad muy cerrada. Muy cerrada. Lo curioso es que en el 38, y no sé si hay mucha gente que lo sepa, hay una misión antártica nazi que se hace justamente en la Antártida, con un buque, el Nueva Suevia sería la traducción, no me sale en alemán como es la designación del buque, pero era un buque que tenía una rampa, mejor dicho, una grúa con un hidroavión, y cartografiaron todo lo que es la zona que está al este de la península antártica, lo que se conoce como la Tierra de la Reina Maud. Ese sector lo reclamaron para el Tercer Reich, y esto estábamos hablando de 1938.
fueron con unas coordenadas precisas dadas por María Orsic a ese sector, frente a las costas serían lo que sería la tierra, la barrera de hielos del Larsen. ¿Qué pasa? El hielo básicamente flota sobre el agua salada, pero si uno tiene las coordenadas precisas para meterse por abajo, es como un gran queso gruyère, y uno puede acceder a quizás un planeta hueco, Agartha. Por eso se explica la frase, y por eso tiene más sentido la frase que da el almirante Kaldenitz. Shangri-La. La fortaleza inexpugnable, ese Shangri-La, no es Inalco, no tiene nada que ver Inalco con una fortaleza inexpugnable. La fortaleza inexpugnable por ahí estaba en el interior de la Tierra, Agartha, donde sí pueden estar estas ciudades intraterrenas. Y donde calculo, por ahí es muy probable, nadie investigó, porque básicamente hay un secreto militar vigente hasta el día de hoy, que uno no puede acceder al paralelo 90, que de hecho me parece que ni siquiera existe. Paralelo 90 es Polo Sur, ¿no? Claro. Entonces... ¿Pero por qué decís que no porque existe? el planeta básicamente se comporta como, o sea, está achatado ligeramente en los polos, y esa achatadura polar en los dos polos es justamente por eso, porque el polo no existe, es como una gran manzana. O sea, hay una oquedad norte y una oquedad sur. Y el planeta es muy difícil que sea macizo. Vos sos cartógrafo, estás diciendo esto y es re heavy. Y bueno, si lo digo yo en la calle, no, porque a mí no me dan un quinto de bola, pero... Teóricamente nadie llegó con un trépano lo suficientemente profundo para llegar a ese núcleo que dicen que es de hierro fundido. ¿Qué lo mantiene el hierro fundido en estado de licuado, o sea, licuado y caliente? O sea, ¿qué fragua lo mantiene al hierro en estado líquido? Y ponerle que demos la derecha de que el centro, el núcleo, es de hierro. Teóricamente es la responsable de todo el magma y toda la... De ahí se deriva el tema electromagnético de la Tierra. No, el electromagnetismo no es por el núcleo de hierro. El electromagnetismo de la Tierra viene por los cinturones de radiación profunda de Van Allen que entran por la oquedad sur, norte magnética, y salen por el polo norte geográfico, polo sur magnético. Por eso son las auroras boreales. En esta combustión interna de energía electromagnética profunda que viene del vacío, del espacio profundo, entra toda la radiación profunda. Este magnetismo, este electromagnetismo, es la responsable de la magnetósfera, no es por un núcleo de hierro, es por la energía que entra electromagnética, rayos X, gamma, toda la energía nociva, nos protege estos cinturones de radiación profunda de Van Allen de toda esta radiación nociva, entra por el polo sur geográfico y sale como gases de escape por el polo norte geográfico, polo sur magnético. Por eso hay auroras boreales y no hay auroras australes. Claro. Porque los gases de esta reacción como interna, una chimenea, digamos. Ponele, debe haber un mini agujero negro, un mini sol interno, vaya a saber qué, yo no he ido, pero es muy probable de que algo ocurra, y de hecho hasta creo que debe haber fotosíntesis, porque de hecho el almirante Byrd, cuando él hace su famosa operación High Jump y va hacia la Antártida, producto de que después terminada la Segunda Guerra Mundial, 2 submarinos se entregan en el puerto de Mar del Plata, había pasado la guerra hacía 3 meses, y se entrega el primer submarino en cercanías del puerto de Mar del Plata, el U-530, y después, a las 2 semanas después, el U-977, esas tripulaciones, con esas aeronaves, con esos buques y las tripulaciones, nos quedan acá como cuando empezó el conflicto con el acorazado de bolsillo Graf P. Esa tripulación en el acorazado de bolsillo queda hospitalizada en Buenos Aires, en la Argentina. Sí, de hecho todavía hay memorabilia de ese barco. Banderas, obvio, cosas que usaban los mismos soldados. Villa Canal Belgrano, claro. Estuvieron en Villa Ballester, estuvieron en Torkins. Muy bien recibidos. Muy bien recibidos y fundaron una colectividad en la Cumbrecita. O sea, la colectividad alemana se quedó en el país. Muchos volvieron. Pero con los de este High Jump no pasó eso. No, con los 2 submarinos y las tripulaciones fueron llevadas a Virginia, Estados Unidos. ¿Por qué? Si había terminado la guerra. Bueno, se las llevaron allá.
Y a los meses siguientes, esto fue en el 45, a los meses siguientes, año 46, principio del 47, se organiza la operación High Jump. ¿Y a dónde van? A la Antártida. O sea, ponen en unas 43 buques, submarinos, portaaviones, 4.000 soldados, 400 aeronaves, van a la Antártida. La operación High Jump. Aparte, operación High Jump, ¿qué quiere decir? Gran salto. ¿Gran salto hacia dónde? Un gran salto hacia una oquedad que ellos presumían de que el planeta estaba ubico. O sea, cuando uno empieza a atar cabos y empezás a unir el hilo que te conecta todas estas cosas, evidentemente no quedan muchas posibilidades para dar un resultado final. Si tiene 4 patas, tiene pelos, dice wow, y lo más probable es que sea un perro. Ahora, si uno con todas estas evidencias duda todavía, bueno, ahí es donde ya uno tiene que andar analizando qué intereses lo mueven a uno para negar estas cosas. Pero básicamente... Vos podés, esto es una paréntesis, vos podés dar fe de que Piri Reis fue el creador del mapa de Piri Reis antes que haya toda la tecnología que hubo después. Sí, porque la haya hecho un mapa... Obvio, porque las cartas eran templarias. Las cartas... América era conocida por los templarios. De hecho, Colón usa las cartas templarias para llegar a América. Los templarios eran muy prolíficos en cuanto a plata, no tenían tanto oro, pero sí tenían mucha plata. Plata de donde sacaban de Potosí. O sea, la vinculación templaria con el conocimiento de América es sin lugar a dudas. Y eso era un conocimiento muy cerrado, obviamente que lo conocían esta comunidad templaria. Por eso Colón en sus velas coloca esa cruz. Es una cruz templaria para avisarle a los que estaban acá en la costa. Él no llega a América, llega a Santo Domingo. Pero él llega con cartas templarias. Y el mapa de Piri Reis básicamente son conocimientos que están acá, obviamente, desde hace mucho tiempo. Vos como cartógrafo, entonces das un visto bueno a la teoría de esa entrada que ellos, los alemanes, le habrán puesto Agartha. Pero también mencionaron la Thule, mencionaron esta isla. Sí, dentro de la concavidad, o sea, uno tiene la superficie del planeta, pero hay un intrados, hay una oquedad donde se representa casi lo mismo. Es más, hay unas cartografías que decomisaron los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial y las expusieron. Cada U-Boot, cada submarino tenía una carta que tenía que ser destruida cuando llegaban a Agartha. Estos soviéticos las expusieron y ya están. O sea, uno consulta en YouTube cartas nazis interior de la Tierra, no sé, y las expone un oficial o no sé, o un investigador ruso, expuso estas cartas. Estas cartas están todas en alemán, una por cada submarino, y se ve 2 hemisferios, que nada que ver con los hemisferios terrestres, son hemisferios del interior de la Tierra. En el interior ellos aparecen mares, cartografía, Nueva Berlín, o sea, y está exactamente bien donde tenían que meterse con la profundidad, la dirección, la inclinación y demás, todo un derrotero hasta llegar al interior de la Tierra. Vos decís que entonces quiere decir que a partir de High Jump hasta ahora ahí debe haber gente viviendo entonces. O sea, militares, lo que sea, investigadores. Sí, por eso es un territorio vedado. O sea, el Tratado Antártico, del cual forman parte un montón de naciones, justamente es por eso, porque Estados Unidos no ponía controlar militarmente a todo ese continente. Entonces necesitaban ayuda de Argentina, Australia, Canadá, Francia, todo el mundo libre si se quiere, y hasta el no libre, porque Rusia también tiene bases. Están militarmente ocupando la Antártida. Y las fotos que tenemos, está bien, yo voy a decir algo, ya me vas a decir, pero las fotos que tenemos de la NASA, donde te muestran el casquete polar, sí. ¿No es así entonces? No, está digitalizado. No. Está bien, las fotos de la Tierra completa son un collage de fragmentos. Es un motor gráfico, está hecho por SketchUp. Básicamente sí. Es el motor gráfico en esa imagen que uno tiene del planeta cuando uno se mete en Google Earth, ese planeta redondo, perfectamente circular en realidad,
la forma de la Es Tierra. ovoide, en En realidad. realidad se llama geoide, la Ok. forma del planeta es como una gran papa. La oquedad que tiene por mares y demás. Lo que le da esa cosa regular y bien parecida a una bola de billar es justamente la atmósfera y la cantidad de agua que le da esa cosa de Esfericidad. felicidad. Pero en realidad el planeta, si uno sacase lo que son la atmósfera, la vería con una especie de papa, donde los mares ocupan una superficie regular. Todavía no me queda claro cómo se sostiene toda esa agua pegada, ¿no? Alerta terraplanista. Sí. Por supuesto, los argumentos, seamos sinceros, nadie todavía pudo salir de este planeta y uno confía en la información de la NASA, que es toda información digital. Pero en la Antártida no figura nada. O sea, todas las fotos que hay de Antártida son todas perfectas. Una cosa blanca. Blanca, sí, pero hay una temperatura muy agradable. De hecho, los dos volcanes permanentes, que son el Erebus y el Terror, son volcanes que están activos. Activos, o sea, desprenden calor geotérmicamente y uno por debajo del hielo puede estar en un iglú, si se quiere, tranquilamente con manga corta. O sea, las temperaturas en la superficie son por debajo de los 20 grados, 40 grados, 80 grados de congelás al instante. Pero por debajo del hielo, estas actividad termal, estos volcanes que están permanentemente mandando calor y energía geotérmica, mantienen por debajo del hielo una especie de grandes oquedades, donde... O sea, Julio Verne no estaba tan equivocado por ahí. Por eso, Julio Verne, él tenía amigos masones, y en esto vamos a tocar otros temas también. En todas las libros de Julio Verne, que él escuchaba de oído muchas de las cosas, porque sus amigos eran masones, muchas de las cosas se cumplieron. O sea, lo del submarino, lo del viaje en la luna, entre comillas. Pero justamente con la Tierra, al viaje al interior de la Tierra, todo está como que no. Y realmente el planeta tiene más posibilidades de que sea hueco que sea macizo. En la génesis del planeta, un planeta que orbita en fuerza centrípeta y centrífuga, va llenando un núcleo y toda la adición de roca, escombros planetarios y demás se va pegando en esa superficie. Entonces es muy probable de que el planeta tenga un núcleo hueco y la formación genere una costra. Entonces tiene más asidero pensar de que el planeta... Es como un aguacate, digamos. Ponele, claro. Entonces, no sé por qué negarlo drásticamente. Yo no estoy hablando de terraplanismo, no. Estoy hablando de que el planeta es un geoide, el planeta tiene un comportamiento esférico en muchos casos, pero tiene esa achatadura, si se quiere, polar, donde se comporta como una mandarina, exageradamente, pero más como una manzana. Tiene una oquedad norte y una oquedad sur, por donde ingresa esta radiación que nos protege. ¿Vos leíste del conflicto con Jamunebus que hubo en la Antártida? Con platillos voladores. Bueno, justamente cuando va el almirante Richard Evelyn Byrd, héroe de guerra yanqui, había sobrevolado el Polo Norte, el Polo Sur. Es más, muchos de los libros, es una información que su amigo personal después hizo libros de la Tierra Hueca, Bernard Raymond, creo que se llama. Él dice que cuando sobrevuela durante 4.000 millas, 4.000 millas es el equivalente a la distancia, son casi menos 6.000 kilómetros. O sea, él sobrevolar desde Península Antártica hasta el extremo, si se quiere, sur de salir del continente. Él sobrevoló. Entonces, en un lugar me parece que él entró a esta oquedad y siguió sobrevolando. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta, claro. Entró y siguió volando por dentro. El control ya de su aeronave, él lo pierde, toman el control, dicen que entre comillas, el rey del mundo, y tenían gran aprecio por el almirante Byrd, donde él reconoce, y no lo puede decir abiertamente, pero él reconoce de que hay una tecnología muy avanzada, y lamentablemente los que llegaron primero fueron los nazis. O sea,
Pero él obviamente pone alerta cuando finaliza la operación High Jump, que iba a ser una operación de 8 meses de duración, dura nada más que 8 semanas, creo. Y en un reportaje que dio al diario El Mercurio, en Punta Arenas, volviéndose de regreso, él, sin haber escuchado quizás una alerta de no hablar de estos temas en Estados Unidos, habló. ¿Y qué dijo? Y dijo que hay que estar preparados para una guerra que puede darse entre polos en cuestión de minutos. Hay aeronaves que pueden sobrevolar los polos en cuestión de minutos. Y eso para el 47, evidentemente, eran aviones a hélice, no había aviones a turbina. Si bien estaban los primeros prototipos del M-62 alemán, ahí estamos hablando de vuelta a la tecnología. Esta tecnología, evidentemente, los alemanes tenían acceso a esta tecnología. Además tenían los diésel. Que murió muy raro diésel también. Claro, pero por eso los alemanes usaron muchas de estas tecnologías que la adquirieron quizás en el interior de la Tierra. Estaba muy estandarizado de que no se podía emplear. Hay acuerdos en esta realidad que estamos hablando y demás. Hay acuerdos que están que tienen que respetarse estrictamente. Y por ahí el fracaso que tuvieron los alemanes en el punto de vista bélico se debió a que no haber respetado estos acuerdos de esta tecnología usada para fines malévolos, ¿no? Tipo no el B2, ponele. Sí, a ver, desde Von Braun hasta la creación del caucho sintético, el Buna S, los alemanes estaban muy avanzados, pero muy avanzados, décadas, frente al desarrollo de químicos, drogas, armamento, endurecimiento del metal, tecnología de aviónica, muy avanzados. Las B2, pensemos en las B2. Los ingleses estaban pero aterrados con esas bombas que no eran teledirigidas, sino que caían por agotamiento del combustible. Pero les bombardearon todo a Londres. Una tecnología que después Von Braun, alemán, nazi, termina siendo héroe de guerra y director y cabeza visible del programa Apolo. O sea, el tipo, hay filmaciones que está Von Braun recibiendo la lluvia de papelitos caminando por Nueva York. A ver, y el tipo tenía un pasado de hacía menos de 10 años donde estaba al lado de Adolf Hitler. ¿Me entienden que la tecnología a veces está acompañada de estos logros? O la operación Paperclip. O sea, haber llegado los alemanes mediante Oppenheimer, que en la película no lo muestran estos acuerdos que hubo con alemanes, pero sí, Trinity es la prueba que hacen en el desierto de Estados Unidos, pero es justamente ¿por qué se llama Trinity? Porque hubieron 2 pruebas previas que se hicieron en territorios ocupados en Europa. Hubo 2 detonaciones atómicas, no masivas, no Hiroshima y Nagasaki, controladas, como Trinity. Pero eso, primero, puso en alerta a esta comunidad intraterrena, porque una cosa, y a las comunidades interdimensionales por ahí. No dejen de tener en cuenta que después del 47, o sea, después de la operación High Jump, aparece todo lo que es el fenómeno ufológico masivo. El avistamiento de Kenneth Arnold en el Monte Rainier, claro, es en el 47. Roswell es en el 47. O sea, todos los avistamientos y las caídas de aeronaves en Nuevo México fue en el 47. O sea, después de la operación High Jump, apareció todo un avispero. Muy raro. Muy raro. Y bueno, y entonces, para te comento algo que, mira, es mínimo. Pero muy probable de que Roswell no sea un enanito gris, ni un enanito verde. Lo más probable es que Roswell haya sido una nave Hanebu con unas esvásticas. Por eso fue tan imperioso hacer desaparecer eso. Y por ahí hasta inventar, si se quiere, el globo aerostático o el enanito verde. No se olviden de que Roswell está muy cerca del área 51. Entonces, esa zona extremadamente sensible para el gobierno de Estados Unidos. ¿Sabés que todo el video, todo este programa, digamos, tiene su colorario en esto? O sea, sí, es una locura. Y acaba de dar el nombre del programa, o sea, de este envío en especial. Entonces, le podemos dar más o menos la mano. Esto mismo, tengo un montón de cosas en la cabeza. Es así. porque es así. Los alemanes tuvieron el desarrollo de estas naves
Brill, como se le dijo al principio, o Jaunebu. 1, 2, 3, 4, creo que Y llevaban. Andrómeda. Y Andrómeda, que era más grande que la demás. Que era un crucero de 300 que metros. supuestamente llegó a Marte, según, bueno. Ahora, estas naves, tranquilamente, hoy no las estamos viendo, o sea, hoy las estamos viendo, pero en su momento no proliferaron como armamento alemán porque los Estados Unidos se encargó de borrar toda evidencia que diga que estas naves desarrolladas por los alemanes, una había caído en Estados Unidos. Claro. Sí. Es más, donde hay, te voy a decir algo que es un dato curioso, donde hay presencia de avistamiento y de puntos calientes de actividad ufológica, hay siempre presencia nazi. O sea, está en Patagonia, en cercanías del Nahuel Huapi. Acordate el caso de Polanco, el piloto de Aerolíneas Argentinas, que él llegando a Bariloche, el avión descubre que Bariloche se queda a oscuras y cuando ve al lado ve una bola brillante y testigos. Es el caso más documentado en la ufología nacional. Los testigos son por decenas. Gente que vio desde el mismo momento salir desde el lago Nahuel Huapi ese mismo nave, esfera gigantesca o tipo tic-tac, que se le aparece a Polanco. O sea, lo que te decía era que donde hay presencia de puntos calientes ufológicos, hay presumiblemente entradas a ciudades intraterrenas o no, pero hay presencia alemana sí o sí. Está el Hotel Edén en Córdoba, está Tompkins con el Apostá y el Tres Picos, ciudad intraterrena, y está la estancia Funke, Antártida, Misiones, Casa de Borman, cerca de Cataratas de Iguazú. A ver, lo más probable es que haya puntos de contacto y de puntos que... Una red ortotécnica. Ponele, o que hay esos portales, quizás, de vinculación, y acuérdense que lo que definimos nosotros como materia sólida, en realidad es un estado vibracional que tiene, o sea, es el 0,0, lo único que hacen los átomos es cohesionar y de que no podamos penetrar esa materia, pero en realidad estamos hablando de vacío. Eso ya los que quieren investigar un poco, véanlo. Lo que definimos nosotros como materia compacta, una barra de acero, en realidad es vacío. Es vacío. El espacio entre esas moléculas. Entre el núcleo y el electrón. Es vacío. Yo me imagino que esto de la Antártida, así como vos lo estás contando, puede llegar a ser, como te acordás, cuando en la película del 89 de Tim Burton va Vicky Bale con Batman y se va a comer una montaña el Batimóvil y de golpe pasa a través de la montaña. Y vos no sabés si es una cuestión holográfica o es una artimaña, digamos, mecánica. Pero tranquilamente Beard pudo haber estado confundido por algún elemento holográfico también, algo que... ¿no? Es que lo que pasa es que cuando uno decide... No es una locura, porque hoy en día se puede hacer holográficamente. Ya no es un... ¿Te acordás cuando vimos La Guerra de las Galaxias? O sea, cuando yo era chico. Sí. Y veíamos a Leia, claro, la holografía, claro. O el ajedrez, claro, que juega Chewbacca, qué sé yo. Sí. Y vos decís, bueno, mira, en ese momento decíamos, mirá vos, y hoy por hoy se puede y es normal. Es normal. Entonces, ¿por qué no podría ser que en la Antártida tenga? Lo que pasa es que lo que vos podés verlo, pero es muy difícil que vos interactúes con eso. Y hay muchos casos de los avistamientos, sobre todo, gente que ha sido presencialmente, ha tenido encuentros cercanos del cuarto tipo, en el que esto no es solamente visible, sino que hay un encuentro palpable. Ahí de vuelta, la materia. Lo que definimos como materia es un estado vibratorio de cohesión molecular. Si cambiás las reglas del juego de esa energía que te circunda, evidentemente podés cambiar y podés transformarte en otra cosa. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, agua en estado líquido, en reposo, a esta temperatura ambiente, está líquida. Si vos le sacás energía al sistema, esto es, cantidad de calor, el agua siempre es H2O, pero se transforma en hielo. Cambió estado. Y si vos, al famoso, lo que hacemos en fisicoquímica en la escuela. Y si vos al contrario le colocás más energía, esto es cantidad de calor, el agua se transforma en vapor. Pasó por 3 estados. Siempre es H2O. Lo que pasa es que lo que cambió es la característica del entorno circundante. Y cuando aparecen estos fenómenos, a veces muy contadosmente, de encuentros, es justamente por ahí que hay una pequeña puertita que se abre, este pequeño eslabón, este pequeño portal. Que fue quizá lo que vio Beard. Sí,
Menos mal que vos me dijiste, mira, yo del ufológico, no sé qué historia, y al final, mirá cómo Sí. cerramos. Así que, bueno, espero que quieras venir otra vez. Sí, por porque, supuesto. porque la verdad que hay un montón de temas aledaños y que estaría bueno tocarlos. Yo te avisé que te iba a variar así por todo. Seba, gracias. Gracias a todos ustedes. Bueno, este programa de Blaster, la verdad que buenísimo, me encantó. Oscar, te agradezco mucho que Por hayas favor. venido. Le agradecemos a nuestro amigo Cano que nos haya atendido Abrazo, Pablito. este contacto. Sí. Y bueno, muchas gracias. No, Muchas por gracias a favor. todos. No dejen de buscarnos en las redes. Pongan Blaster for You, OVNI EE en Facebook y todo. Gracias.